Qué bueno es el Señor. Sus misericordias no han terminado. Las pruebas pueden venir, eso es normal, que hayan pruebas para que las superemos. Pero el Señor quiere que lleguemos a conocer la magnitud de su amor, de su misericordia. En este día 24 de diciembre de 2014, pues vamos a meditar acerca de la Navidad y su significado. Siempre en la iglesia tenemos que insistir en el significado de la Navidad, porque, amados, cada día el mundo está peor. Ahora ya hasta en la religión se va suprimiendo el uso de nacimientos. Hoy son Santa Claus. Qué terrible, ¿verdad? Vamos a meditar en la Biblia, Génesis 3. Génesis 3, 13 al 15. Dice la Biblia, Génesis 3, 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Poderoso Dios, te doy gracias porque, Dios del cielo, quisiéramos tener la capacidad por tu Espíritu Santo de reconocer la magnitud de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia. Dios mío, para que fuéramos capaces de glorificar tu nombre ante la grandeza de tu manifestación a la humanidad, la grandeza de tu misericordia, la grandeza, Señor, de tu perdón y la grandeza de tu redención, como lo prometiste. Dios mío, que este día nos edifiquemos acerca de profundizar en las raíces que dieron origen a esta celebración que conocemos hoy como Navidad, y que no dejemos de ver a Cristo en cada celebración, para que solo tu nombre, Jesús, sea glorificado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Bienvenidos todos, día especial, día de fiesta, día de perdón, ¿sí? Amados, oiga bien, es que tenemos que, estas enseñanzas nos van a servir para entender que sin perdonar, amados, vano es nuestro cristianismo. Dígale que quede la paz: si no perdono, no estoy en nada. Si no perdono, no estoy en nada. Y muchas veces el hombre prefiere negarse a perdonar, ¿verdad? Negarse a perdonar, porque siente que la ofensa que se le dio es demasiado grande y es imperdonable. Y, amados hermanos, Dios no ve las cosas así. Dios ve las cosas de una manera diferente. Sabe que estas palabras, esta primera profecía de la Biblia, salió de la boca de Dios y no se la estaba dando a ningún hombre. ¿Sabe a quién se la dijo? A la serpiente, a Satanás. A Satanás le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amado hermano, el enemigo no es el hombre, no es la mujer. La enemistad está entre el diablo y la humanidad entera. Por eso Pablo en Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Queremos, amados, enseñar con la mejor claridad posible que
El pecado que el hombre ha cometido contra Dios es de suma gravedad. Y el problema es que el hombre no quiere ver grande su pecado. O sea, no queremos ver grande el pecado que cometemos. La tendencia del hombre por el mismo pecado es a quitarle importancia al pecado, a reducir la gravedad del pecado, y ha llegado a tolerar el pecado como que no fuera pecado, y delante de los ojos de Dios sigue siendo pecado como al principio. Dios le dio al hombre un mandamiento claro: del fruto de todo árbol del huerto ustedes pueden comer. O sea, no hay problema. No los mandó a que se murieran de hambre, no los tenía desamparados. Pero les digo, solo de este árbol, mire, solo era un árbol entre miles y miles de árboles que había en el huerto. Uno solo estaba plantado y le dijo: solo de todos pueden comer, menos de este. Amado, es clara la orden. ¿Se puede entender? Yo creo que es una orden sencilla y simple, como todas las órdenes que Dios las da para que usted y yo las entendamos con claridad, de tal manera que nadie puede decir: no podía comer de este árbol. Yo pensé, no había, son de todos sí, menos de este. Y amado, la serpiente era astuta. La serpiente era capaz de convencer al hombre de que no había ningún problema para Dios si había esta desobediencia. Y amados hermanos, le hizo creer la serpiente a la mujer de que no pasaba nada si hacía lo contrario de lo que Dios le había dicho. Predicamos el domingo, hace 3 días, cómo fue de fácil para Jonás caminar en dirección exactamente contraria a lo que Dios le había dicho. Antes de Jonás, ya Adán y Eva hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios les había dicho. No coman de este árbol, no coman. O sea, miren, si ellos comieron del fruto, no fue porque tenían hambre. Amado, probablemente a la par del árbol del conocimiento del bien y el mal, había otros árboles que también tenían frutos deliciosos para comer. Pero amados, resulta que ese árbol fue el que la serpiente escogió para tentarlos. La serpiente no obligó, oiga bien, a la mujer a comer. Le hizo una propuesta, le hizo una declaración, y la serpiente simplemente le dijo: no van a morir, no, le entendiste mal a Dios, no. Lo que Dios quiere decir es que el día que coman serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios. Tentación que hasta ahora a nosotros nos sigue atrayendo. Seguimos queriendo ser como dioses, y Dios solo hay uno. Entonces, amados, la mujer comió, y claro, le dio de comer a su marido, y ahí empezó la caída, la debacle del hombre, y el pecado entró a formar parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque al hombre le había parecido poco desobedecer una orden clarísima de Dios. Probablemente, amados, al igual que nosotros, Adán y Eva no se dieron cuenta de la gravedad del pecado que habían cometido. Al igual que nosotros, no nos damos cuenta de lo grave que es el pecado que cometemos delante de Dios. Y entonces seguimos sin entender por qué Dios toma las medidas que toma cuando el hombre peca. Y amados, el hombre inmediatamente comió y cayó en pecado, entró también la muerte a formar parte de nuestra naturaleza, de tal manera, amados hermanos, que a esta carne que usted puede tocar, está condenada a muerte. Vamos a morir. Eso es una ley
que todo ser humano entiende. Vamos a morir. De esta tierra no vamos a, en esta tierra no vamos a vivir para siempre. Porque la carne se va envejeciendo, se va encaneciendo, se va cayendo el pelo, se va enfermando y finalmente la muerte llega. ¿Por qué? Porque al hombre le pareció poco desobedecerle a Dios. Y vemos aquí cómo Dios cumple lo que había prometido. Si Dios le dice al hombre, el día que coman de este árbol, del fruto de este árbol, vas a morir, amados, eso es una promesa que Dios hizo y se cumplió. No murieron de inmediato, pero la sentencia de muerte les quedó, y la misma Biblia dice, Adán vivió muchos años después y después murió. Al igual que nosotros, independiente que sea nuestra edad, estamos sentenciados a muerte día a día. Ahora, esa es la parte que a nosotros nos cuesta entender, discernir. O sea, nos cuesta entender por qué estamos condenados a muerte, por qué estamos condenados al infierno, solamente por obedecer a la naturaleza pecaminosa que no es culpa nuestra haberle agregado. Sí, amados, pero eso es lo que Dios decretó, y Dios no se equivoca en sus decretos. Si Dios dijo que así había de ser, así es. Y como el hombre no quiso entender, y Dios sabía, oigan bien, Dios sabía que el hombre no iba a entender la gravedad del pecado, y mucho menos iba a entender por qué la gravedad de las consecuencias. Y eso le pasa, mire, un día de la semana pasada les conté, fui a visitar a un hombre ya en su lecho de muerte, y le hablé del Señor Jesucristo, y me dijo que él, creo que era cristiano, no lo era para nada, pero a la hora que le hablé de la salvación, porque yo le dije, mire, fulano, usted está a punto de irse. Mire, y a veces uno dice, qué mal el pastor, aliento le hubiera dado, aliento, pero no para esta vida, sino que para la otra. Y abajo la gente no lo entiende, los familiares no lo entendían. No, mire, ya no le diga nada, es lo que se va a morir más luego. Se murió, no quiso entender, no pudo entender la gravedad que para ese hombre significaba el pecado. Y yo sé que estaba muriendo de una cirrosis producto de borracheras de años. Y se lo dijimos cuando tuvimos oportunidad, y el hombre se daba por ofendido. Era un funcionario de cierto nivel de autoridad, era un pecador, era un hombre que necesitaba reconocer su necesidad de perdón de Dios, y no quiso, se resistió, no quiso entender que el pecado que había cometido y que lo estaba llevando a la tumba era necesario ser perdonado. Tenía que pedirle perdón a Dios por haber hecho tan mal uso de su vida, de su cuerpo, a través de los vicios. Entonces, amados, no toda la gente recibe esa gracia para poder reconocer su maldad. No toda la gente, quizás sí la gente la recibe, pero la gente, la dureza de corazón, no queremos reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Y Dios lo sabe. Y por eso es que emitió una sentencia de enemistad entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, tipificado por la herencia de la serpiente y la herencia de la mujer. Jesús, amado, estaba siendo anunciado en esta profecía. El anuncio del nacimiento de Jesús, o sea, el anuncio de la Navidad, lo presenta la Biblia apenas al comienzo, Génesis 3:15, un versículo que todos los estudiosos de la Biblia debemos de manejar con alguna autoridad, porque aquí, amados, está Dios diciendo, ok, hombre, no te voy a dejar desamparado. Si te dejo desamparado a merced del príncipe de este mundo, amado, ¿en qué hubiéramos caído nosotros? Nos mata el diablo. Pero Dios inmediatamente dio el recurso de redención.
tan temprano como en el propio huerto del Edén, hablándole a la serpiente. No, híjale, pues lo voy a decir en vicentino, no culebrita. El hombre es privilegiado por mí, no te lo vas a acabar. Lo hiciste caer, y lo hiciste caer porque el hombre quiso, no porque sea muy viva, sino que el hombre quiso. Pero no, yo ahorita lo cubro inmediatamente con una promesa que aquel que la crea va a ser librado de tu castigo, serpiente malvada, pero no lo vas a tocar. Aquel que se agarre de la serpiente, de la promesa, va a aplastar a la serpiente, ¿sí? Entonces, amado, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Moisés, el que escribió el libro de Génesis, cuando el Espíritu Santo le dictó estas cosas, habrá entendido lo que significaba esta promesa? Él solamente escribió, sí dice, pero amado, esta es una palabra profética que no es discernible para todos, pero es, amado, el primer anuncio, el que más claramente promete que un día, no dijo Dios cuándo, un día va a venir el Redentor a poner en orden esta caída tan aparatosa que el hombre, por su propia voluntad, eligió tener por desobedecer una orden que Dios había dicho. Y vamos a esto, amados. Dios toma tiempo, siglos, porque de la promesa dada en Huerto de Edén hasta el nacimiento de Jesús, ¿sabe cuánto tiempo pasó? 40 siglos, 4000 años. Cualquiera diría que Dios se había olvidado de sus promesas, que eso, o quizás esto no es un anuncio de un Mesías que un día va a venir. Pero amado, lo que Dios promete lo cumple. Y oigan bien, Dios le estaba dando tiempo a la humanidad entera de recapacitar acerca de su propio pecado. Amado hermano, no hay peor cosa para el ser humano que rechazar su culpa por haber ofendido a Dios. No hay peor cosa. Mira, amado, los hombres entre los hombres somos bien olímpicos. Simplemente no nos hablamos, no nos perdonamos, y, amados, paramos la calle y todas las cosas. Ok, siga así si quiere. Pero, amado, a Dios no se le puede hacer eso. A Dios no se le puede hacer eso. Y si usted anda con ese cuentito, no entiéndase con el Señor, porque no tenemos ese derecho. No le parezca pequeño no amar a su hermano. No le parezca pequeño, porque Dios dice que lo tengo que amar. Por eso, mira lo que me ha hecho, no importa lo que le haya hecho. Precisamente ese es el ejercicio para aprender a amar. Tiene usted que conocer lo que es el aborrecimiento, lo que es el rechazo, el desprecio, la injusticia. ¿A quién le gusta la injusticia? Pero la vamos a sufrir, hombre, la vamos a sufrir. Es necesario. ¿A quién le gusta que lo bochornen, que lo humillen, que lo pisoteen? ¿A quién le gusta? ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque como nos amamos tanto nosotros mismos, ¿cómo se atreven a despreciarme a mí? A mí, que soy tan bueno, que soy tan buena. Si yo solo favores hago, no le hago mal a nadie. No. Esas cosas, amados, Dios las va a poner a prueba. No para destruirnos, porque Adán y Eva fueron probados y fueron reprobados. Pero igual va a ser Dios con nosotros. Nos va a poner el ejercicio del amor, del perdón, de la misericordia, para que entendamos que nuestra naturaleza pecaminosa es un enemigo formidable que nosotros no podemos vencer en nuestra propia buena intención. Necesitamos la ayuda espiritual, y para eso nos dio el Padre a Cristo. Y Cristo vino a cumplir esta promesa que el Padre dio en el huerto del Edén. ¿Y cómo lo hizo? Viniendo, bajando
de su trono eterno, su trono celestial, donde Él es todopoderoso, y dijo: Padre, estos hombres no van a entender, no han entendido, ya pasaron 40 siglos, Padre, y como parece que fue ayer, no tienen la menor noción de lo que es la gravedad de su pecado. Entonces, la promesa que le hiciste allá en el huerto a esta serpiente que está registrada en tu palabra, ya es hora que se cumpla. Y el Padre dijo: Hijo, ve y cumple tú la promesa de redención, porque es una promesa que el Redentor prometido vino, pero vino, amados, de la forma más inaudita que la humanidad podía esperar. No vino con un gran ejército, no vino con una gran corona, no vino como un hombre sabio y reconocido. Recuerde que vino en una época donde la sabiduría griega era la prevalecente. Roma gobernaba, pero la herencia intelectual y cultural venía de Grecia. Y sin embargo, el Padre no escogió a uno de esos filósofos cabezones para que nos enseñara el plan de redención. Envió a un bebé nacido de una virgen, porque el Padre se encargó que a lo largo de estos 40 siglos la promesa se fuera recortando a través de los profetas. Mi hermana leyó Isaías 7, es un recordatorio de que la promesa estaba viva. Miqueas, otro profeta, dio una declaración de que la promesa estaba viva. Entonces, amado, y en los salmos el salmista también hizo recordatorios de que la promesa de redención estaba vigente, para que al hombre no se le olvidara que todavía tenía una cuenta por el pecado que comparecer delante de Dios. ¿Sí? Y amados hermanos, de eso se trata la vida. La vida no la ha dado Dios para que usted la disfrute en sus placeres, la disfrute en todas las delicias que el mundo, la carne y aún el mismo Satanás ofrecen aquí. Dios le ha dado la vida a usted para que se reconcilie primeramente con Él. Ay de aquel hombre que no aproveche el tiempo que Dios le ha dado de vida en esta tierra para reconciliarse por su propio pecado. Amado, vivió por gusto, porque al final su destino eterno va a ser la condenación. Por eso es que, amado, es importante entender la necesidad de que el Mesías viniera. Y vino, amados, nacido de una virgen como estaba prometido. Y no es la virgen la del mérito. La virgen fue la escogida. El mérito es el niño Dios que estaba engendrado en su vientre, porque fue obra del Espíritu Santo, no fue obra de varón. Entonces, oigan bien, amados, esto es lo que vuelve gloriosa la celebración. La Navidad debe ser un memorial realmente del gran amor que Dios nos tiene, la gran misericordia, porque a pesar de los pecados que la humanidad cometió por 4000 años, ¿cuántos pecados creen que se cometieron en esos 4000 años antes de Cristo? Miles de millones. Porque la humanidad lo que ha demostrado únicamente es su gran capacidad para ofender a quien más debía de amar. Amado hermano, eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo que el apóstol Pablo expresa en Romanos 7 con tanta claridad. Miserable de mí, el bien que quiero hacer no puedo, más bien el mal que no quiero hacer, eso hago. Y oigan, amados, esa es una palabra también para nosotros, porque a nosotros, es cierto, tenemos incapacidad de no pecar, pero al menos, oigan bien, el pecado ya es hora de que nos comience a molestar, que nos comience a doler, que nos comience a redarguir por el Espíritu Santo para tomar una decisión contra el pecado. Porque Dios hizo una promesa de redención y que se toma ahora solamente por la fe. Al creer que la promesa y el instrumento usado por el Padre para redimir a la humanidad es verdadero, y el recurso de ejecución, que es la cruz del Calvario, amados,
sacrificio completamente la deuda que teníamos con el Padre por tantos pecados que la humanidad cometió y está cometiendo. Entonces, amados, la Navidad, al igual que la Semana Santa, es un recordatorio de la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Oigan, amados, uno tiene que reconocer, y es importante, el Evangelio es para eso, para empezarnos a ablandar el corazón contra nuestra naturaleza tan perversa que tenemos todos, y que solamente por el poder del Evangelio recibido con un corazón manso y humilde puede mostrarnos diferentes delante de Dios. Y, amados hermanos, eso parece ser que cada día es más escaso, porque predicamos, enseñamos, y, amados, por momentos he llegado a sentir, no sé si usted, que el mensaje entra por aquí, y ¿por dónde sale? Por aquí. ¿Y cuánto queda aquí? Porque se entiende que de aquí tiene que bajar aquí, y de aquí tiene que bajar, subir aquí y quedarse aquí. Aquí está el disco duro. Entonces aquí ya viene, y el disco duro ya da la orden de obedecer. ¿Cuánto tiempo tiene de no dirigirle la palabra a este hermano? Ay, yo nunca le he hablado, esto me cae mal. Y el Espíritu dice, háblale, dile que lo amas. Ay, no, pero el hombre sabio ve el mal y se aparta. Entendió mal la escritura, hombre. Oigan bien, hermanos, nuestro pecado no hace otra cosa más que servir de instrumento para que el diablo mismo nos acuse delante del Padre. Y por eso es que el Padre dijo, les envío a mi hijo, nacido de mujer. No parece rey, más bien parece hijo del peor de los pordioseros. Amados, yo creo que aún aquí en El Salvador, el más pobre de los pobres, nadie nace un estado. Al menos le ponen, aunque sea en el suelo, una sumanta y ahí nace el bebé, el que es más pobre de los pobres. Y mi Señor Jesucristo, amados, tuvo ese gesto de amor y de humildad desde su nacimiento, desde su primera manifestación. Amado, ¿cree usted que el Padre no le hubiera podido permitir nacer en una cuna más dorada que la que el emperador allá en Roma tenía? No lo envió a Roma, estaba escrito, iban a nacer en Belén. Y Belén es un pueblito, hermano, hasta la fecha sigue siendo un pueblito. Militarizado, pero es un pueblito. Y Belén es un lugar un poco agreste, no tiene muchas riquezas. Su riqueza más que todo es ganadera. Ovejas y esas cosas. Y amados hermanos, el Padre dispuso que ahí naciera aquel que iba a salvar al hombre de su pecado. Eso dice el Evangelio de Mateo 1. Y amados, ante todo es esencial que reconozcamos que la Navidad es Jesús, pero también es el paso decisivo de Dios para rescatar a esta humanidad del dominio, la esclavitud del pecado. Amados, la razón de ser del Evangelio es iluminarnos el entendimiento acerca de esa debilidad que no todos tenemos por el mismo pecado. ¿Quién de nosotros aquí tiene cosas que ya no quisiera hacer? Yo les confieso, hago cosas que no quisiera hacer. No quisiera hacer ya, no quisiera sentir ya, no quisiera oír, no quisiera ver, no quisiera hablar. Pero cuando menos quiero es cuando más la digo, cuando más las hago, cuando más las siento. Esa es la miserable naturaleza que nosotros tenemos. Y Dios empieza a trabajar por el poder de su palabra para transformarnos, para cambiarnos, para mejorarnos, para hacernos cada día más acercos al Padre.
lo que el apóstol Pablo habla en la carta de los Efesios, para ser perfeccionados hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Y amados hermanos, yo no sé si estamos caminando en esa dirección de la estatura del varón perfecto, o nos gusta ser imperfectos. Porque, amados, la naturaleza imperfecta es la naturaleza que disfruta todavía la vida de caravanas, de alboradas y de parque. A la gente, amado, que no quiere ser perfeccionada, pues allá va. Y eso es lo que se celebra. Pero el que quiere realmente ser perfeccionado para ser aceptos delante de Dios, ok, ve la Navidad como una muestra de amor, un testimonio de supremo amor de Dios para nosotros. Nadie ama como Dios ama, pero ¿verdad que somos incapaces de entender el gran amor de Dios? Sabemos que nos ama, pero no sabemos cuánto. Y cantamos: grande es nuestro Dios. Miren, esa alabanza es muy linda, pero alcanzamos a entender qué grande es nuestro Dios, qué grande es su amor, qué grande es su amor que nos perdona todas nuestras inmundicias, si las reconocemos, si pedimos perdón, si llegamos a un arrepentimiento. Eso es lo que implica la Navidad. La Navidad es la primera manifestación del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. El deseo de Dios de traernos paz y perdón. El mundo dice estas palabras: y paz a los hombres de buena voluntad. Hermano, la Biblia no dice así. Dice paz y buena voluntad para con los hombres. Porque le voy a decir una cosa: hombres de buena voluntad no hay. No hay. Pero entonces la tarjeta navideña dice feliz Navidad. Es decir, paz y a los hombres de buena voluntad. No, hermanos, no confundamos. Yo estaba oyendo a unos predicadores que exaltan mucho la supuesta bondad del hombre, bondad que ningún hombre tiene. El único bueno es el Padre. Jesús mismo no quiso aceptar para él que se le dijera bueno. El joven rico le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús: mira, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni uno bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. De tal manera es que, amados, hay unas teologías que son, siento yo, que parecen ser muy poco consideradas con los hombres. Es decir, la teología calvinista habla de la total depravación del hombre. Y, amados hermanos, hay otras teologías que dicen: no, el hombre no es tan malo. Y otros dicen otra cosa: no, pues el hombre es bueno. ¿En qué quedamos? ¿Somos totalmente malos? ¿No somos tan malos? ¿O somos buenos? Si no fuéramos tan malos, hubiera sido necesario que el Señor Jesús viniera a nacer y a habitar entre nosotros. Y aquel verbo, el verbo eterno, dice el primer versículo de Juan: se hizo carne y habitó entre nosotros. Oigan bien, yo creo que ni aún los mismos apóstoles se dieron cuenta de la grandeza del personaje con quien ellos estaban habitando. Sabían que era Dios, sabían que era algo de Dios en él, pero, amados, creo que no lograron entender su total grandeza. ¿Por qué? Porque eran humanos como nosotros, y al humano le cuesta entender la divinidad de Dios, porque hay una resistencia interna en cada uno de nosotros que nos impide ver la pureza de Dios, la santidad de Dios, el perdón de Dios, la misericordia del Señor. Amados, sabemos que está escrito y nuestro entendimiento parece que lo puede asimilar, pero oigan bien, espiritualmente no hemos alcanzado a entender el fondo de estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque necesitamos menguar más. Hay cosas que necesitamos nosotros menguar más.
para entender la grandeza de aquel que vino a nacer y a habitar en medio de nosotros. Miren, cuando Jesús nació, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que los pastores fueron los primeros en recibir la noticia de su advenimiento. Los pastores les predicaban a los jóvenes, eran muchachos jóvenes. No hay pastores ancianos, no aguantan las vigilias ni los pleitos que se tienen contra los animalitos feroces que hay en el campo. Y amados hermanos, y estos pastores fueron testigos de la alabanza celestial. Busquen el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 2. Y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oiga bien, ¿por qué otro ser humano nacido en esta tierra ha habido alabanza celestial? La hubo cuando nació Mahoma, la hubo cuando nació Buda, la hubo cuando nació algún papa famoso. Amados, solamente cuando Jesús nació hubo alabanza celestial. Y eso significa que ese niño nacido en esa aparente pobreza terrenal era Dios, era grande y era el Redentor. Entonces, amados hermanos, nosotros no tenemos otra fuente de verdad que acredite el testimonio de la divinidad de Jesús más que las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de que Él es el Redentor prometido desde Génesis 3:15. Las Escrituras dan testimonio de que Él fue anunciado a lo largo de esos 40 siglos por más de un profeta, por muchos profetas. Las Escrituras dan testimonio de que lo que Dios hizo para decir Él es el Mesías prometido es la alabanza celestial. Y esa alabanza celestial glorificaba a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Amados, la gloria no era para el niño, la gloria era para Dios. Eso es lo que están diciendo aquí los ángeles. Y en la tierra, aquí dice paz. El príncipe de paz prometido desde Isaías había llegado. Paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad ¿de quién era? De Dios. Dios dice: ok, la buena voluntad. Amado, buena voluntad se traduce también como el comienzo de la gracia. La gracia es la buena voluntad que Dios tiene con nosotros hoy, a pesar de ser lo que somos, porque ahora ha llegado Cristo. Y cuando Cristo vino, la gracia llegó. Y la gracia, amados, hoy es la que da testimonio de que el niño que nació ese día y que fue celebrado y que manifestó la buena voluntad del Padre con nosotros, la buena voluntad vino para quedarse. ¿Cómo se toma esa buena voluntad hoy? Por la fe, por la fe. Solamente creyendo. Y aún esa fe es dada por la buena voluntad del Padre, puesto que por gracias sois salvos, dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un don gratuito de Dios para que nosotros podamos hacer propias estas verdades supremas que Dios nos está enviando en un día como hoy, para que realmente, amados, podamos decir nosotros también: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Equivalente al canto que mis hermanos cantaron: grande es nuestro Dios, estamos glorificándolo a Él. ¿Por qué? La única razón: por haber notado a Cristo, por haber manifestado a Cristo. Es cierto, era un niño, pero amado, Dios dijo: Él es.
ese niño es mi hijo. Es cierto, a los 30 años ese niño ya era un hombre y el padre mismo recordó su testimonio. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ya le faltaban solo 3 años para entregar su vida. ¿Quién es de aquí? ¿Alguno tiene 33 años? ¿Poquito menos? ¿Poquito más? Aquí está, esto sí importa. Póngate de pie, Carlitos. Un joven de 33 años. Así estaba Jesús cuando entregó su vida. Ya había consumado toda su obra. Usted lo conoció, bebé, se ha convertido en un hombre. Ahora, siéntate. Gracias. Vean esto. Esas son las obras de Dios. Podríamos decir que poca vida le dio el Padre a su Hijo. Es que vino el Hijo a hacer lo que el Padre le había mandado y lo hizo. Y lo hizo. Ese niño estaba lleno de la gracia y el favor del Padre. Por eso es que en tan corto tiempo pudo hacer tanto por la humanidad y trajo reconciliación entre el hombre y Dios. Por eso, amados hermanos, es que nosotros no tenemos que luchar por no seguir manifestando más esta miseria que tenemos en el corazón. Miren, es un acto de amor, es un acto de amor. Y nosotros, si decimos que somos hijos de Él, ¿por qué nos tenemos que distinguir? Por el amor. Amado, el Señor es el mejor ejemplo de amor, es el mejor ejemplo de perdón. Si el Padre ha dado a su propio Hijo y lo manifiesta nacido de mujer, y como niño le honraron los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas, porque ha cumplido su promesa, amados, y ha traído el perdón para todos, amados. Y si el Padre, que es santo, nos ha dado perdón total en Cristo, ¿por qué nosotros no queremos perdonar? Que ese es, a mi modo de ver, no lo dice la Biblia, pero creo que el que no perdona, difícilmente podemos decir que es convertido. Está rigiendo con su fe, porque la fe verdadera hace del perdón una obligación, hace una necesidad. Claro, la carne no quiere, pero el Espíritu en cada uno de nosotros obliga a perdonar, porque siempre es mucho más lo que el Padre de los cielos nos ha perdonado que cualquier ofensa que ustedes o yo podamos recibir en esta vida. Amado, entender eso es una obra de Dios que se recibe por gracia. Y vamos a entender, al entender la urgencia que tenemos todos de perdonar, vamos a mostrar un testimonio clarísimo de que en verdad ya nos está amaneciendo en Cristo. Necesitamos, amados, ejercitarnos en ese testimonio. Dios nos ama, nos ha dado a su Hijo. El Hijo nació como había prometido. Nació, vivió y murió y se entregó por cada uno de nosotros. El mismo niño del pesebre es el hombre que crucificaron. Amado, y ese es el proceso que nosotros tenemos que entender. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Para traer qué? Para seguir con contiendas, con envidias, con chambres, amado, para seguir con enemistades, para seguir con carnalidades. Amado, ya no, es demasiado grande lo que Dios nos ha dado para que nosotros rechacemos caminar por la senda que Él nos ha trazado, que es el camino angosto, y llegar a la vida eterna como Él lo ha prometido. Si nosotros encontramos en Jesús el principio de ese caminar y perseveramos en ese caminar, aunque sea difícil o aún arañando, vamos a llegar al cielo. Pero si no caminamos en la dirección que el Padre nos ha dado a través del Hijo, amados, aunque vengamos a la iglesia,
aunque hagamos muchas obras, no nos vamos a salvar. La Navidad es el anuncio de la redención, y la redención tiene un fin, es que usted ponga sus dos piecitos en el cielo, no uno, los dos. No se puede tener un pie en el cielo y otro en el infierno. No, los dos en el cielo. Y cuando usted llega al cielo, de ahí no la saca nadie. De ahí no la saca nadie. Entonces, pero hermanos, tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Eso es Navidad. El mejor testimonio de noche de paz, noche de amor, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, haciendo lo más difícil que al hombre le toca hacer: poner la otra mejilla, amar al enemigo, bendecir a los que lo maldicen. Ahí está la victoria, hija. No hay otra manera. No hay otra manera. El Padre cumplió su promesa en Cristo totalmente. ¿Usted quiere ver al Padre? Entonces haga lo que Él dice. Y no le parezca como Adán y Eva poca su desobediencia. Si hay algo que corregir hoy, entonces corrijámoslo y veamos que, hermanos amados, Dios va a ser fiel y justo para que heredemos las promesas que Él nos ha dado. Salvación eterna. Y amados, las demás cosas van a venir con total añadidura. Cierren sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, te doy gracias, Señor mío, porque nos has dado un mensaje de Navidad que nos obliga a pensar cuánto estamos reflejando del nuevo nacimiento en Cristo en nuestro corazón. Dios mío, necesitamos ser hombres y mujeres comprometidos con la verdad eterna que se llama Jesucristo. Y Jesucristo nació, vivió y murió por amor a cada uno de nosotros. Que no nos neguemos, mi Señor, a crecer en ese conocimiento. Que no nos neguemos, Señor, a caminar como tú nos has